Bienvenidos al curso de Fundamentos del Circuito de Molienda de la mina Quellaveco. Prepárense para una inversión profunda en el corazón de una de las operaciones mineras más impresionantes del mundo. Así es, imagínate que te encuentras al mando de esta gigantesca operación. En este deep dive te vamos a dar el conocimiento necesario para entender cómo funciona cada paso del proceso. Suena emocionante. Para empezar, ¿podrías darnos una visión general de lo que hace este circuito de molienda? Claro, en esencia tomamos grandes trozos de mineral de unos 150 milímetros que provienen del área de chancado primario y los transformamos en un polvo fino con un tamaño de entre 165 y 180 micrómetros. Este polvo es el que se utiliza en la siguiente etapa del proceso. Entiendo. Es decir, que reducimos el mineral a polvo en 2 etapas de molienda. ¿Pero de qué volumen de mineral estamos hablando? Quellaveco procesa la asombrosa cantidad de 8.173 toneladas de mineral a cada hora. Para que te hagas una idea, la pila de almacenamiento tiene capacidad para 300.000 toneladas. Es una cantidad increíble. Me cuesta imaginar cómo se gestiona tal volumen de material. Para ello, utilizan un sistema de cintas transportadoras y alimentadores bajo la pila de almacenamiento. Cada alimentador puede manejar el 50% del tonelaje fresco, lo que proporciona flexibilidad y redundancia en caso de que uno de ellos falle. Ya veo. Es un sistema inteligente para asegurar un flujo constante de mineral. ¿Y qué papel juega la tecnología en todo esto? La tecnología es clave en cada etapa. Utilizan analizadores para monitorizar el tamaño de las partículas, sensores de humedad para controlar la cantidad de agua en el mineral, incluso colectores de polvo. Colectores de polvo, eso suena interesante. ¿Cuál es su función? Los colectores de polvo cumplen una doble función. Por un lado, minimizan las emisiones al ambiente, lo que es crucial para la sostenibilidad de la operación. Y por otro, contribuyen al balance metalúrgico, ya que recuperan partículas de mineral que de otra manera se perderían. Es una solución ingeniosa. Ahora hablemos del molino SAG. Si no me equivoco, es el corazón de la molienda primaria, ¿verdad? Totalmente. El molino SAG o molino semiautógeno es donde comienza la magia. Se alimenta con mineral fresco, bolas de acero y lo que llamamos pebbles, que son fragmentos de roca más grandes que se reciclan del proceso. Pebbles. Nunca había oído esa palabra en este contexto. ¿Podrías explicarme qué son exactamente? Claro. Los pebbles son trozos de roca que no se han molido lo suficiente en el molino SAG y en lugar de descartarlos, los reciclamos para optimizar el proceso. Imagina el interior del molino SAG como un enorme tambor giratorio. Dentro las bolas de acero y los pebbles caen en cascada, triturando el mineral mediante impacto, compresión y abrasión. Es como una gigantesca batidora de rocas. ¿Y qué ocurre una vez que el mineral ha pasado por el molino SAG? Ahí entra en juego un sistema de clasificación que utiliza un trommel, que es un cilindro giratorio con orificios, y una cliva vibratoria. El material de gran tamaño, que aún no está lo suficientemente fino, se envía a la chancadora de pebbles para reducir su tamaño. El material más fino, por otro lado, continúa su viaje hacia la siguiente etapa de molienda. Entiendo. Es decir, que separamos el material en función de su tamaño. ¿Y qué sucede con el material que ya tiene el tamaño adecuado? Ese material se dirige a la molienda secundaria donde entra en acción el molino de bolas. Este molino recibe el material más fino del SAG y lo reduce aún más trabajando en un circuito cerrado con hidrociclones para la separación. Hablando de hidrociclones, ¿podrías explicarnos cómo funcionan? Suenan a algo salido de una película de ciencia ficción. En realidad su funcionamiento es bastante sencillo de entender. Imagínate un hidrociclón como una centrifugadora de alta tecnología. La pulpa, que es la mezcla de mineral y agua, se introduce en el hidrociclón a alta velocidad, lo que genera un movimiento de rotación. Debido a la fuerza centrífuga, las partículas más pesadas son lanzadas hacia las paredes del hidrociclón y se descargan por la parte inferior. Las partículas más finas, en cambio, permanecen en el centro y salen por la parte superior. Es fascinante cómo se utiliza la física para separar las partículas. Y por cierto, mencionaste la chancadora de pebbles. ¿Qué ocurre con el material que se envía allí? Buena pregunta. Los trozos de gran tamaño del molino SAG se trituran en la chancadora de pebbles hasta convertirlos en pebbles. Estos pebbles se pueden reutilizar en el molino SAG o se pueden enviar al molino de bolas secundario según las necesidades del proceso. Ya veo. Es un sistema muy eficiente que aprovecha al máximo el material. Pero ¿cómo se asegura Quellaveco de que la molienda se realice de forma óptima? Ahí es donde entran en juego los parámetros de control. Comprender y controlar variables como la distribución del tamaño de las partículas, la densidad de la pulpa, la viscosidad y la dureza del mineral, entre otras, es fundamental para optimizar el proceso de molienda. Dices que la dureza del mineral también influye en la molienda. Exacto, la dureza del mineral determina la cantidad de energía que se necesita para molerlo. Un mineral más duro requerirá más tiempo y energía para alcanzar el tamaño deseado, lo que puede afectar a la eficiencia y el consumo energético del molino. Entiendo. Es decir, que no todos los minerales se muelen de la misma manera.
¿Y cómo se mide a la dureza del mineral en el contexto de la molienda? Existen diferentes pruebas para determinar la dureza del mineral desde el punto de vista de la molienda. Una de ellas es la prueba Sag Power Index, SPI, que mide la energía necesaria para moler el mineral en un molino Sag a pequeña escala. Cuanto mayor sea el índice de SPI, más duro será el mineral y más difícil de moler. Es fascinante cómo cada detalle, desde el tamaño de las partículas hasta la dureza del mineral, influye en el proceso. ¿Qué otros factores afectan a la molienda? La densidad del mineral también juega un papel crucial. La densidad, como recordarás, es la relación entre la masa y el volumen de un material. En este caso, la densidad del mineral afecta la densidad de la pulpa, que es la mezcla de mineral y agua que se utiliza en la molienda. Cuanto mayor sea la densidad del mineral, mayor será la densidad de la pulpa, lo que puede requerir más energía para moverla y procesarla. Es como si la densidad del mineral añadiera peso a la mezcla, ¿verdad? Exactamente. Y esto, a su vez, influye en la eficiencia del proceso. Ya veo. Cada factor está interconectado y afecta al resultado final. ¿Hay alguna otra variable que debamos tener en cuenta? Por supuesto. La granulometría o distribución del tamaño de las partículas en la alimentación del molino también es fundamental. Si hay demasiadas partículas grandes, el molino tendrá que trabajar más para reducir su tamaño consumiendo más energía. Y si hay demasiadas partículas finas, pueden obstruir los espacios entre las bolas de molienda, lo que también reduce la eficiencia del proceso. Es como encontrar el equilibrio perfecto, ¿verdad? Ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Precisamente. Y para controlar la granulometría de la alimentación se utilizan cribas y clasificadores que separan las partículas por tamaño. Me doy cuenta de que cada paso del proceso está cuidadosamente diseñado para maximizar la eficiencia. ¿Hay alguna otra variable que deba tener en cuenta el equipo de Quellaveco? Sí, la densidad de la pulpa, es decir, la proporción de sólidos en la mezcla mineral y agua también es crucial. Una densidad demasiado alta puede sobrecargar el molino, mientras que una densidad demasiado baja reduce la eficiencia de la molienda. Controlar la densidad de la pulpa es clave para un proceso óptimo. Entiendo. Y supongo que también es importante la viscosidad de la pulpa, ¿no? Si es demasiado espesa, debe ser más difícil de manejar. Tienes razón. La viscosidad, que es la resistencia de un fluido a fluir, afecta el comportamiento de los equipos de molienda. Una pulpa muy viscosa puede dificultar el movimiento de las bolas de molienda, reduciendo la eficiencia. Controlar la viscosidad junto con la densidad es esencial para el buen funcionamiento del circuito. Es impresionante la cantidad de factores que intervienen en la molienda. ¿Qué otros aspectos son importantes para controlar el proceso? El flujo másico de alimentación al molino, es decir, la cantidad de mineral que se introduce en el molino por unidad de tiempo, es otro factor a tener en cuenta. Si el flujo es demasiado alto, el molino puede sobrecargarse. Si es demasiado bajo, la eficiencia del proceso se reduce. Parece que se trata de un constante equilibrio entre todos estos factores. ¿Y cómo sabemos si el proceso de molienda está funcionando correctamente? Para evaluar la eficiencia del proceso de molienda, se controla la granulometría del material que se envía al proceso de flotación. Esta granulometría debe ser la adecuada para que las burbujas de aire puedan capturar y transportar las partículas de mineral a la superficie en el proceso de flotación. Ya veo. Si las partículas son demasiado grandes o demasiado pequeñas, la flotación no será eficiente. ¿Qué otros parámetros se controlan durante la molienda? El nivel de carga de bolas en el molino, es decir, el porcentaje en el volumen del molino ocupado por las bolas de molienda, también es un factor crítico. Si hay demasiadas bolas, el molino se sobrecarga. Si hay muy pocas, la eficiencia de la molienda disminuye. Entiendo. Y supongo que la velocidad de rotación del molino también influye en el proceso, ¿verdad? Exactamente. La velocidad de rotación afecta la trayectoria de las bolas de molienda y al tipo de molienda que se produce. Si la velocidad es demasiado baja, la molienda será ineficiente. Si es demasiado alta, se puede producir un desgaste excesivo del revestimiento del molino. Encontrar la velocidad óptima es crucial para la eficiencia y la durabilidad del equipo. Es sorprendente la cantidad de detalles que se deben controlar para obtener un proceso de molienda eficiente. Después de esta fascinante explicación, creo que nuestros oyentes ya tienen una base sólida sobre los fundamentos de la molienda. En la siguiente parte de este Deep Dive exploraremos los diferentes tipos de circuitos de molienda que se utilizan en la industria. Así es, analizaremos sus ventajas, desventajas y cómo se adaptan a las características específicas de cada mineral. Hasta la próxima. Retomando nuestra inmersión en el mundo de la molienda, vamos a explorar los diferentes tipos de circuitos que se utilizan en la industria minera. Me parece genial. En la primera parte hablamos del molino Sag y los hidrociclones, pero existen varios tipos de circuitos de molienda, ¿verdad? Exacto. Cada circuito se adapta a las características específicas del mineral y a las necesidades de la operación. Uno de los más comunes es el circuito Sag, que ya hemos mencionado. Si no recuerdo mal, el circuito Sag utiliza un molino Sag
para la molienda primaria, ¿verdad? Así es. En el molino SAG, las rocas se trituran entre sí con la ayuda de una pequeña cantidad de bolas de acero. Este tipo de circuito es especialmente adecuado para minerales duros y abrasivos y puede manejar grandes volúmenes de material. Es decir, que el circuito SAG es una especie de todoterreno en el mundo de la molienda. Se podría decir que sí, pero hay otros circuitos que se adaptan mejor a situaciones específicas. Por ejemplo, el circuito Saki. Saki. ¿Qué lo diferencia del circuito SAG? El circuito SAG también utiliza un molino SAG, pero incorpora una chancadora de pebles. ¿Recuerdas los pebles, esos fragmentos de roca que no se han molido lo suficiente en el molino SAG? Claro. Mencionaste que se reciclan para optimizar el proceso. Exactamente. En el circuito Sake, los pebles se envían a una chancadora para reducir su tamaño y luego se reintroducen en el molino SAG. Este circuito es más eficiente que el SAG cuando se trabaja con minerales que producen una gran cantidad de pebles. Ya veo. Es como si el circuito SAG añadiera un paso extra para aprovechar al máximo los pebles. Existen otros tipos de circuitos. Por supuesto. Para minerales que requieren una molienda más fina, se utiliza el circuito de SAG. Este circuito consta de 2 etapas: la molienda primaria en un molino SAG y la molienda secundaria en un molino de bolas. Entiendo. ¿Y el molino de bolas utiliza también los pebles? No, el molino de bolas utiliza bolas de acero como medio de molienda. Es más eficiente que el molino SAG para moler partículas finas, ya que las bolas de acero proporcionan una mayor fuerza de impacto. Es decir, que cada tipo de molino tiene su especialidad. ¿Hay algún otro circuito de 2 etapas? Sí, el circuito CBCA. Este circuito es similar al de SAG, pero incorpora una chancadora de pebles para un mayor control del tamaño de las partículas. En este caso, los pebles triturados se reintroducen en el molino SAG, mientras que el producto del SAG se envía al molino de bolas para la molienda secundaria. Es un proceso bastante complejo. ¿Y en qué se diferencia del circuito CBC-SABI? El circuito CBC-SABI también utiliza un molino SAG, una chancadora de pebles y un molino de bolas, pero en este caso los pebles triturados se envían directamente al molino de bolas junto con el producto del molino SAG. Es decir, que en el AIBCB los pebles no vuelven al molino SAG. ¿Qué ventaja tiene esto? Este circuito ofrece mayor flexibilidad en la operación y un mejor control del tamaño de las partículas en el producto final. Ya veo. Parece que la elección del circuito de molienda depende de un delicado equilibrio entre las características del mineral, los requisitos de tamaño de las partículas y la capacidad de la planta. Precisamente. Cada operación minera debe analizar cuidadosamente sus necesidades y seleccionar el circuito que mejor se adapte a su situación. Hablando de optimizar el proceso de molienda, me gustaría que profundizáramos en el concepto de circuito cerrado inverso. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Claro. El circuito cerrado inverso es una estrategia para mejorar la eficiencia del proceso de molienda. En este tipo de circuito, el producto del molino se envía a un clasificador que separa las partículas que ya tienen el tamaño adecuado de las que necesitan más molienda. ¿Y qué sucede con las partículas que necesitan más molienda? Estas partículas se devuelven al molino para que se procesen de nuevo. De esta manera, las partículas pueden pasar varias veces por el molino hasta alcanzar el tamaño deseado. Es decir, que se trata de un ciclo de molienda y clasificación. Hasta obtener el tamaño de partícula adecuado, ¿qué ventajas ofrece este sistema? El circuito cerrado inverso mejora la eficiencia de la molienda, ya que se asegura de que todas las partículas se muelen hasta el tamaño deseado sin sobremoler el material. Además, permite un mayor control del tamaño de las partículas en el producto final, lo que es fundamental para los procesos posteriores. Entiendo. Mencionaste que el circuito cerrado inverso utiliza un clasificador para separar las partículas. ¿Qué tipo de clasificador se utiliza en este proceso? Uno de los equipos más utilizados en el circuito cerrado inverso son los hidrociclones, de los que ya hablamos en la primera parte. Claro, los hidrociclones. Explicaste que funcionan como una especie de centrifugadoras separando las partículas por tamaño y densidad. Pero, ¿cómo se integran en el circuito cerrado inverso? El hidrociclón recibe la pulpa del molino y separa las partículas finas de las gruesas. Las partículas finas que ya tienen el tamaño deseado se envían a la siguiente etapa del proceso. Las partículas gruesas, en cambio, se devuelven al molino para que se muelan de nuevo. Es decir, que el hidrociclón actúa como un vigilante, decidiendo qué partículas están listas y cuáles necesitan más molienda. Exacto, y su eficiencia es crucial para el buen funcionamiento del circuito cerrado inverso. Para comprender mejor cómo funcionan los hidrociclones, es importante tener en cuenta algunos conceptos clave. ¿A qué conceptos te refieres? Uno de ellos es la cinética de fluidos, que describe el movimiento de los fluidos. En un hidrociclón, la pulpa se mueve en un patrón en espiral, creando un vórtice. Las partículas se mueven dentro del hidrociclón debido a la fuerza centrífuga y a la fuerza de arrastre del fluido. ¿Y cómo influyen estas fuerzas en la separación de las partículas? La fuerza centrífuga empuja las partículas más pesadas y gruesas hacia las paredes del hidrociclón, mientras que las partículas más finas y ligeras son arrastradas por el fluido hacia el centro del vórtice. Ya veo.
Es como si las fuerzas dentro del hidrociclón organizaran las partículas por tamaño y densidad. Exactamente. Y la eficiencia de esta separación es crucial para el rendimiento del circuito cerrado inverso. Se utilizan modelos matemáticos como el modelo de Lynch y el modelo de Plitt para predecir el comportamiento del hidrociclón y optimizar su rendimiento. Entiendo. Es decir, que se utilizan herramientas matemáticas para asegurar que el hidrociclón está separando las partículas de forma eficiente. ¿Y qué otros factores influyen en el rendimiento del hidrociclón? Las variables de operación como la presión de alimentación, la densidad de la pulpa y el diámetro de ápex, que es la abertura por donde sale el material fino, pueden afectar significativamente el rendimiento del hidrociclón. Ajustar estas variables correctamente es esencial para una clasificación eficiente. Parece un proceso muy delicado. ¿Cómo se controla el rendimiento del hidrociclón en tiempo real? Para monitorizar y controlar el rendimiento del hidrociclón se utilizan sistemas de control avanzados como el sistema CYC Low Track PST. Este sistema permite controlar en tiempo real el tamaño de las partículas en el overflow del hidrociclón, que es la corriente de salida que contiene las partículas finas. Es decir, que este sistema proporciona información constante sobre el tamaño de las partículas que salen del hidrociclón. ¿Para qué se utiliza esta información? Esta información en tiempo real permite a los operadores ajustar las variables de operación del hidrociclón y optimizar la eficiencia del proceso de clasificación. Es fascinante cómo la tecnología se utiliza para controlar cada detalle del proceso de molienda. Después de esta inmersión en el mundo de los circuitos de molienda y los hidrociclones, creo que nuestros oyentes ya tienen una comprensión más profunda de estos procesos. En la próxima parte del Deep Dive exploraremos otros aspectos del circuito de molienda como el chancado de Peebles y los desafíos que presenta este proceso. Así es. Analizaremos las diferentes etapas del circuito de molienda desde la recepción del mineral hasta la obtención del producto final. Hasta la próxima. Bueno, retomamos nuestro deep dive en el circuito de molienda, centrándonos ahora en el chancado de Peebles. Si no me equivoco, este proceso se encarga de los fragmentos de roca más grandes que no se han molido lo suficiente en el molino SEC. Exacto. El chancado de Peebles es una etapa crucial para optimizar el proceso de molienda. En lugar de descartar esos fragmentos de roca, los trituramos para que puedan volver al circuito. Tiene sentido. ¿Y cómo se lleva a cabo este proceso de chancado? Se utiliza una chancadora de Peebles, un equipo que utiliza la compresión para romper las rocas. Existen diferentes tipos de chancadoras de Peebles, como las cónicas o las giratorias. ¿Y qué ocurre con el producto del chancado de Peebles? ¿A dónde se envía? Depende del tipo de circuito que se esté utilizando. En algunos casos, los Peebles triturados se reintroducen en el molino SAC para una mayor molienda. En otros se envían al molino de bolas. Entiendo. Es decir, que el destino de los Peebles triturados varía según las necesidades del proceso. ¿Qué beneficios aporta el chancado de Peebles al circuito de molienda? El chancado de Peebles mejora la eficiencia del proceso de molienda al reducir la cantidad de material de gran tamaño que circula por el circuito. Además, ayuda a controlar el tamaño de las partículas en el producto final, lo que es fundamental para los procesos posteriores. Ya veo. Es como si el chancado de Peebles fuera un paso de refinamiento, asegurando que todas las partículas tengan el tamaño adecuado. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para que el chancado de Peebles sea eficiente? Para comprender el funcionamiento de las chancadoras de Peebles es importante conocer algunos de sus componentes clave. Uno de ellos es el sistema hidráulico, que controla funciones como la apertura de la chancadora, la liberación de sobrecargas y la limpieza de la cavidad. ¿Y qué papel juega el sistema hidráulico en el proceso de chancado? El sistema hidráulico permite ajustar la configuración de trituración, lo que permite adaptar el proceso a las características del material que se está procesando. Además, es esencial para el funcionamiento seguro y eficiente de la chancadora. Entiendo. ¿Hay algún otro componente crucial en las chancadoras de Peebles? Otro componente fundamental es el sistema de sellado de polvo. Este sistema evita que el polvo y otros contaminantes entren en los componentes críticos de la chancadora, como los cojinetes y los engranajes. Es decir, que el sistema de sellado de polvo protege la chancadora de las partículas que podrían dañarla. ¿Cómo funciona este sistema? Suele utilizar aire comprimido o grasa para crear una barrera contra el polvo, impidiendo que penetre en las partes sensibles de la chancadora. Esto ayuda a prolongar la vida útil del equipo y a reducir los costes de mantenimiento. Es una solución inteligente para proteger la maquinaria. ¿Hay algún otro sistema que sea importante en las chancadoras de Peebles? Sí, el sistema de lubricación. Ese sistema proporciona aceite a los componentes móviles de la chancadora, como los cojinetes, los engranajes y el eje principal, reduciendo la fricción y el desgaste. Es decir, que el sistema de lubricación mantiene la chancadora funcionando sin problemas. ¿Qué elementos forman parte de este sistema? El sistema de lubricación suele incluir una bomba de aceite, un filtro de aceite u un enfriador de aceite. Estos elementos trabajan en conjunto para asegurar una lubricación adecuada de todos los componentes móviles. Ya veo.
Cada sistema dentro de la chancadora de Pebbles tiene un papel importante en su funcionamiento. Después de este recorrido por los componentes de la chancadora de Pebbles, creo que nuestros oyentes ya tienen una visión clara de cómo funciona este proceso. Así es. Conocer los diferentes componentes de la chancadora de Pebbles nos permite comprender mejor su funcionamiento y la importancia de su mantenimiento para una operación eficiente. Y con esto damos por concluido nuestro deep dive en el circuito de molienda de la mina Quellaveco. Esperamos que este viaje al corazón de una operación minera moderna haya sido enriquecedor para nuestros oyentes. Hemos explorado cada etapa del proceso, desde la recepción del mineral hasta la obtención del producto final, pasando por los diferentes tipos de circuitos de molienda y los equipos que los componen. Hemos analizado la importancia del control de las variables de operación como la granulometría, la densidad de la pulpa y la viscosidad para optimizar la eficiencia del proceso. Y hemos visto cómo la tecnología juega un papel crucial en la monitorización y el control del circuito de molienda, permitiendo una operación más eficiente, segura y sostenible. Esperamos que esta información haya sido útil para comprender mejor el proceso de molienda y su importancia en la industria minera. Recuerda, el circuito de molienda está en constante evolución, con nuevas tecnologías e innovaciones que surgen continuamente. Te animamos a seguir explorando y aprendiendo sobre este apasionante campo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la molienda. Hasta la próxima.